Bueno, hola a todos, encantado de estar aquí con vosotros. Me voy a presentar, soy Pablo Rivas, soy el fundador de Global Alumni. Global Alumni es una empresa que nos dedicamos a digitalizar las mejores universidades del mundo en múltiples idiomas, con lo cual pues esta es mi pasión, mi debilidad en lo que os voy a comentar los próximos 15-20 minutos. En primer lugar, hablaros del cambio del paradigma. Es una cosa que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que todos somos conscientes, pero yo creo que es bueno contextualizarlo y enmarcarlo en el mundo actual. Antes hablábamos de un mundo analógico informatizado, desde los años prácticamente desde los años 60 hasta el año 2000, a partir de la introducción y de la generalización del uso de Internet. Esto cambia radicalmente la forma en la que nos conectamos, la forma en la que interactuamos y se sucede una serie de cambios que nos llevan el 2022 a la situación en la que estamos. Entonces yo lo que os voy a hablar es de los retos de la empleabilidad, cómo la fuerza laboral en los 20 últimos años, en las 2 últimas décadas, pues necesita una transformación profunda, necesita una actualización absolutamente necesaria y los retos de la empleabilidad hoy quizás sean uno de los mayores problemas sociales que tenemos que abordar y que tenemos que afrontar y que además tenemos que ser serios porque va a ser un tema ciertamente doloroso como a miles o millones de personas somos capaces de integrarlas otra vez en el sistema productivo de una forma eficiente. Entonces, dicho esto, pues yo estoy en una sala que es una especie de medio estudio, que tenemos 4 por el mundo para conectarnos, pero bueno, para que veáis que también están cambiando mucho los formatos en los que hoy interaccionamos. Temas que creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿no? La tecnología en los últimos 20 años ha producido cambios muy significativos en la forma de entender y han producido cambios económicos, cambios sociales y cambios laborales. Los cambios económicos son evidentes, hay un reequilibrio de fuerzas e incluso de poderes geoestratégicos de una alianza o de un eje atlántico hacia un eje pacífico y esto ha cambiado notablemente y tenemos que ser conscientes de esta realidad, como el Producto Interior Bruto Mundial se ha deslocalizado de Europa a Estados Unidos hacia un eje más China, Estados Unidos, dragones asiáticos, dejando atrás el poder económico europeo y bueno, los retos que tenemos en torno a el continente asiático, ¿no? En cuanto a cambios sociales, yo creo que esto es evidente. La forma en la que interaccionamos y nos desarrollamos es completamente diferente a la hace 20 años. Os digo, desde Internet, 3G, 4G, 5G, me da igual, hasta en la forma en la que se conoce la gente, en la que se casa la gente, en la que nos desarrollamos en entornos profesionales, ha cambiado radicalmente y hay que ser muy consciente de ello. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones. Tiene implicaciones en el sistema laboral, tiene implicaciones en cuanto a las tareas que desarrollamos en nuestras empresas, tiene implicaciones también en cuanto a las competencias que hoy necesitamos y tiene una consecuencia también directa en el espacio físico, esto también a raíz del COVID, que yo creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y luego sobre todo en lo que a mí más me importa, que es la empleabilidad de las personas, es decir, nuestra propia empleabilidad, es decir, nuestra propuesta de valor de cara al presente y al futuro. Si nos quedamos sin trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de ofertas está demandando? ¿Qué tipo de soluciones están demandando? ¿Y por qué sucede esto, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos conscientes que ahora mismo estamos en una transición entre lo que era la tercera revolución industrial y la cuarta. Los datos hoy demuestran que afortunadamente todavía estamos en la tercera revolución industrial, pero en una transición hacia la cuarta. El 81% del GDP, del PIB mundial, todavía es tercera revolución industrial, sin embargo el 19 ya empieza a ser economía analógica o digital. Para aquellos que no distingáis qué es un negocio analógico o un negocio digital, yo siempre digo que hay que mirar un tema que no es para hoy, pero sí que es interesante mirarlo, es la teoría del coste marginal cero. Casi todos los negocios digitales son de cuarta revolución industrial, tienen una economía de escala que les permite que el coste marginal tienda a cero. Es decir, a Google, a AWS, a Amazon, a Facebook, a TikTok, y a una enorme cantidad, al software y a una enorme cantidad de
empresas de la economía de la cuarta revolución industrial, lo que les permite es que un usuario adicional no le cuesta más que la unidad anterior. Y esto les permite una volumetría y unas escalas que crean pues, empresas globales y mundiales, que además son líderes cuando se convierten en líderes, y les permite pues, desarrollar una serie de capacidades que otras empresas en tercera revolución industrial o en economías más analógicas no se permitían, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener en cuenta que pasamos de la tercera a la cuarta, y el cambio de la tercera a la cuarta implica que en la cuarta pues la tensión o la presión sobre los costes, teniendo en cuenta que tienes costes marginales tendientes a cero, son muy relevantes para crear empresas de otra dimensión, de otro tamaño y con otras capacidades para competir, ¿vale? Entonces, como os digo, este cambio tecnológico con el cambio económico y con el cambio social produce este nuevo paradigma laboral. Consecuencia directa de la cuarta revolución industrial es si el 81% de la economía es todavía analógica de tercera revolución industrial y solo el 19 o el 20% es digital, todavía hay un enorme potencial de cambio. Implicaciones directas sobre la persona en estos retos de empleabilidad, y es que las capacidades personales individuales que tenemos o que necesitamos en la cuarta revolución industrial son distintas. Tenemos que empezar a incorporar tecnologías. No digo que todos nos tengamos que convertir en programadores, no digo que todos nos tengamos que convertir en especialistas de datos, no digo que tengamos que... Pero lo que digo es que necesitamos absoluta y necesariamente tener o entender pues, para qué sirve el dato, cómo el dato nos permite tomar decisiones diferentes a las que tomamos hoy, cómo todas las ofertas de empleo ya no se necesitan financieros, se necesitan financieros con Big Data y con capacidad de análisis de datos de inteligencia de mercado, ¿no? Entonces, lo que os quiero resumir es todas las habilidades que conocéis, todo lo que os ha traído aquí en términos de capacidades de vuestra propia propuesta de valor de empleabilidad de tercera revolución industrial, o sea, todos vuestros conocimientos adquiridos hasta la fecha, son muy necesarios, pero no suficientes para los 20, 30, 40, 15 años de carrera que tengáis por delante. Quiero que hagamos una analogía con respecto a los idiomas, que todo el mundo comprende porque ha sido uno de los grandes mantras repetidos en la tercera revolución industrial, válido en la cuarta, pero me sirve de analogía para explicaros qué pasa en la cuarta revolución industrial. Hay un nivel de competencia que pasa por un proficiency en inglés, o por un intermediate, o por un beginning en nuestras capacidades en inglés. Es decir, nosotros no somos bilingües en 2 idiomas, si alguno es trilingüe, etcétera, etcétera, enhorabuena, pero todos lo que intentamos es por lo menos dominar nuestra lengua materna y adicionalmente el inglés. Bien, pues esto pasa con las capacidades del mundo analógico digital. En analógico es nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros somos capaces, con lo que hemos bebido, lo que hemos ido a la universidad, lo que hemos desarrollado en nuestras carreras en las distintas empresas o nuestra experiencia profesional, y sin embargo las tecnologías, el entendimiento, la comprensión y el uso de las nuevas tecnologías las tenemos que ir incorporando a nuestro sistema. Hay grandísimos cambios, o sea, si os metéis en Gartner, todos vemos las tendencias, pues desde el blockchain, que no las criptos, ojo, Internet de las cosas, por supuesto cloud computing como gran catalizador de cambio en cuanto a que cambia el CAPEX por el OPEX, los nuevos negocios de SaaS donde tú no tienes que hacer inversiones financieras. Esto es muy relevante para hacer empresas a escala sin necesidad de hacer grandísimas inversiones iniciales, por supuesto, todo el tema de Machine Learning, bueno, en fin, todas las tecnologías que todos conocéis, tenéis que empezar a incorporarlas dentro de vuestra mochila, de vuestro valor o de vuestra propuesta de empleabilidad. Y esto es muy relevante porque es como el que no sabía inglés, o el que no sabe inglés, pues es el que no tiene las capacidades tecnológicas. Y en un mundo que evoluciona de un mundo analógico a un mundo digital, esto es absolutamente necesario. Esto es lo que yo llamo la propuesta de valor del siglo XXI. Si no controlamos bien el Excel, no vamos a controlar bien Tableau.
¿Por qué? Por definición, porque nosotros no teníamos esa capacidad y todavía hay muchísima gente que no es capaz de controlar debidamente un Excel, con lo cual yo lo que estoy diciendo es, si queremos transicionar y queremos tener propuestas de valor para que la empresa nos reconozca nuestro valor y nos pague por ello, el reto en sí mismo es cómo incorporamos estas competencias digitales de cuarta revolución industrial a nuestro sistema. Y esto es lo que hoy se llama el reskilling o el upskilling, ¿no? En función de la profundidad. El upskilling es, bueno, yo soy un financiero y ahora quiero ser un financiero con conocimientos de datos. El reskilling es un cambio de sector, porque tu sector, por ejemplo el periodístico, por ejemplo tantos otros sectores, están empezando a desaparecer y tú necesitas hacer una transformación de tu propuesta de valor como profesional para que sigas teniendo valor las próximas décadas en el mercado laboral. Esto lo explico con una slide que es, pues ahora me quitaré para que la veáis bien. Si nosotros somos capaces, a través de un cambio tecnológico, de crear o de entender o de comprender o de embeber dentro de nuestros sistemas las tecnologías, ahí se produce una expansión, un crecimiento de las economías. Es decir, si la tecnología hace así porque es capaz de hacer cosas que anteriormente no se podían hacer a raíz de los nuevos descubrimientos y el ser humano no es capaz de incorporarlos, y esto pasó en los años 2000, como hay muchas empresas, empezando por las propias Google y Amazon, que de una tecnología nueva como era Internet, como era el HTML, fueron capaces de hacer plataformas de comercio o buscadores o otra serie de empresas, porque había unas pocas personas los que tenían esas capacidades que las incorporaron y crearon negocios. Es decir, una tecnología te expande un sector, un microsector o incluso la economía mundial, ¿vale? Depende del tipo de innovación que se haga. Si el ser humano es capaz de incorporarlas, es decir, es capaz de entenderlas, es capaz de comprenderlas y es capaz de usarlas y es capaz de hacer negocio en torno a ellas, lo que se produce es una expansión, ¿vale? Y eso es lo que sucede con una revolución digital. Si la educación... que es este círculo que veis detrás mío a mi derecha, ¿no? Si sucede el efecto contrario, y es que el ser humano va por detrás de la evolución y los sistemas productivos, las empresas y las personas que utilizamos o que formamos parte de esas empresas no somos capaces de incorporarlas, lo que se produce es sufrimiento social, ¿vale? Que es este gráfico que veis aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran disyuntiva es, la tecnología va a estar sí o sí. Es decir, la tecnología se va a integrar entre nuestros sistemas. Tecnologías anteriores que hay que controlar, más tecnologías futuras que estamos por descubrir y que estamos desarrollando. Si nosotros, el cambio incremental se produce y en el upskilling, es decir, en todo lo que se llama la educación continua, la educación constante de gente que tiene desde 18 hasta gente que tiene 80 años, porque desafortunadamente vamos a trabajar cada día más, porque también afortunadamente vivimos más. Entonces, todo el proceso de upskilling, yo lo que digo es que lo podéis hacer por necesidad, por egoísmo o por lo que queráis. Lo único que va a suceder es que lo tenéis que hacer. Tenéis que ir pensando cómo, si no sabéis nada de blockchain, tenéis que meterlo. Si no sabéis nada de por qué sensorizando un aparatito eso cambia radicalmente un sector, pues tenéis que empezar a entenderlo. Y hay niveles de competencia, hay entendimiento, hay capacidad de uso y hay capacidad profesional. Igual que lo pasaba con el bilingüismo del español-inglés, pues yo lo que siempre hablo es del bilingüismo analógico y digital. Uno tiene que tener las capacidades analógicas, pero también tiene que empezar a tener las habilidades digitales. Si las habilidades digitales no las tenemos, el proceso es doloroso. El proceso es intenso, el proceso es constante y además el proceso no tiene fin. Es decir, es una tarea, es como estar saludable o como hacer ejercicio, como hacer deporte. Es una tarea sin fin que hay que incorporarla a nuestro sistema, a nuestra forma de vida personal, profesional, para que podamos ir teniendo esas competencias que nos permitan tener un reto o ante el reto de la empleabilidad, pues tener una solución que nosotros generemos valor en las empresas. España y el mundo hispanohablante tenemos un serio problema con esto, porque no estamos siendo capaces de producir en el sistema educativo las capacidades o las competencias que estamos necesitando en el tejido empresarial. Y ese gap nos hace mucho daño. Como ese gap se siga incrementando, es decir, como la brecha
entre lo que necesitamos y lo que producimos sea mayor, es un tema de oferta y demanda, lo que se va a generar en esa brecha es mucha insatisfacción, mucha frustración, mucha falta de empleabilidad y, por lo tanto, una repercusión de vuestras propias rentas personales individuales. Y esto crea un problema social muy importante, ¿no? Entonces, lo que os quiero concluir con esta pequeña exposición es muchísimo cuidado, porque todos partimos del axioma que esto ha cambiado. Y eso es un término que no es negociable. Afortunadamente no ha cambiado a la misma velocidad que algunos predecían, pero ha cambiado a una velocidad más que suficiente para que el ser humano sea capaz de adaptarse. El hecho de haber ido a la universidad, haber hecho un máster o haber hecho, ya no es condición suficiente como para desarrollar la carrera profesional en un periodo de tiempo o de plazo razonable, es decir, más de 5 años. Entonces, la implicación directa que esto tiene es, por favor, reciclarse, por favor, intentad entender lo que está pasando en la economía para que seamos capaces de mejorar nuestras competencias, para que no haya ese desajuste entre la oferta y la demanda y que los seres humanos seamos capaces de incorporar la tecnología. Y no es nada sencillo, porque te van a hablar de términos nuevos, pero es como cuando uno estudiaba inglés, pues claro que no es natural, ni es fácil, ni es fácil de implementar o de meter dentro de nuestro sistema, pero es que es tan necesario que no hacerlo, el coste de no hacerlo es demasiado elevado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo os compartiría como el gran reto laboral de cómo adaptar la fuerza laboral de una economía que transiciona de una revolución a otra en un periodo de plazo como nunca antes había pasado en nuestra historia económica moderna reciente. Y esto pues implica que los retos que tenemos por delante son muy importantes, muy significativos, muy profundos, y que, bueno, sin ser catastrofista ni tremendista, pero que el hecho de no hacerlo nos puede poner en una posición de desventaja, tanto como país como a nivel macro y a un nivel más micro el individuo, que es que perder el puesto de trabajo implicará un sufrimiento hasta que se encuentre esa empresa que te vaya a pagar por las capacidades o las competencias que uno tiene en la actualidad. Y a partir de aquí estoy siempre a vuestra disposición en cualquier foro, y me podéis encontrar en LinkedIn y podemos seguir hablando de esto, que es mi pasión y es lo que me dedico desde los últimos 10 años de mi vida de forma intensa, a intentar reducir esa brecha de las personas en todos los idiomas y formatos para que seamos más competentes, más capaces y que al final podamos tener una vida más productiva, y generalmente va asociada también a una vida más feliz. Muchas gracias.